Lo dieron todo por este descubrimiento, incluso sus vidas. Hablamos del progreso científico, pero rara vez recordamos el precio que cobra. ¿Cuántas vidas cuesta el conocimiento? ¿Y quién pagó el precio más alto por una sola gota mortal que se filtró a través de un guante hasta un núcleo de plutonio? Al final de este video conocerás una tragedia horrible nacida de un orgullo insensato, una muerte absolutamente sin sentido. Y cómo una piedra no más grande que una pelota de béisbol puede matar a un hombre en 25 días. Sucedió en 1945 en Los Álamos. El físico Harry Daghlian estaba trabajando en el ensamblaje final del núcleo del demonio de plutonio para una bomba atómica. Él conocía los riesgos. Le tembló la mano. Accidentalmente, dejó caer un ladrillo de carburo de tungsteno y este cayó directamente sobre la esfera de plutonio. La reacción fue instantánea. Un destello de luz azul cegadora iluminó la habitación. Fue el comienzo de una reacción en cadena mortal. ¿Qué sintió Daghlian en ese momento? Rápidamente apartó el ladrillo de un manotazo, pero no se dio cuenta de que, en esas fracciones de segundo, había recibido una dosis de radiación miles de veces superior al límite letal. Daghlian falleció 25 días después, sufriendo un tormento atroz por quemaduras y enfermedad por radiación. Pero la parte más aterradora, ese núcleo siguió esperando a su próxima víctima. 9 meses después, otro físico, Louis Slotin, decidió realizar exactamente el mismo experimento. ¿Pero por qué? Al igual que Daghlian, acercó manualmente las dos mitades del núcleo, usando un destornillador para evitar que se cerraran por completo. Fue absolutamente imprudente e irresponsable. Prometió que podría controlar el núcleo, pero el destornillador se resbaló. La reacción fue la misma, un destello azul, pero aún más potente. Slotin cubrió instintivamente la fuente de radiación con su mano. Sabía que iba a morir, pero ¿podría salvar a los colegas que trabajaban con él? Slotin recibió una dosis de radiación que garantizaba una sentencia de muerte inmediata, aunque retardada. Murió 9 días después. Logró dibujar un diagrama mostrando exactamente dónde golpeó la radiación, y al hacerlo, salvó a sus colegas. En total, el núcleo mató a 2 personas. Pero hubo un caso en el que un científico buscó la eterna juventud, y aquí es a donde condujo eso. ¿Es posible no solo curarse, sino restaurar la juventud mediante transfusiones de sangre? El científico ruso Alexander Bogdanov estaba convencido de ello. Realizó una serie de experimentos en sí mismo, creyendo que la sangre de un donante joven le daría una segunda vida. En 1928, se decidió por su 11ª transfusión. Eligió al que pensaba que era el chico más sano. El donante era un estudiante que sufría de malaria y tuberculosis. Bogdanov no realizó chequeos exhaustivos. Inmediatamente después del procedimiento, sintió escalofríos, comenzaron las convulsiones y su temperatura se disparó. Nadie sabe por qué una mente tan brillante descuidó las reglas básicas de seguridad. Murió 2 semanas después. La causa fue la incompatibilidad sanguínea agravada por infecciones. Paradójicamente, un par de décadas después de su muerte, la transfusión de sangre se convirtió en un procedimiento oficial y cuidadosamente regulado. Esta situación explica, al menos parcialmente, una mentalidad algo racional, pero las acciones del siguiente científico son difíciles de explicar. ¿Cómo puedes descubrir 8 elementos químicos, incluido el oxígeno, pero perecer por tu propio descubrimiento? Carl Scheele, el químico más grande del siglo XVIII, tenía un hábito mortal. Probaba sus descubrimientos. ¿En serio? Descubrió el tungsteno, el cloro, el bario e incluso el venenoso ácido prúsico. Y cada vez hacía lo mismo. Tiene un sabor dulzón pero cáustico. ¿Era esto una necesidad científica o simplemente una adicción fatal que lo mató lentamente? En 1776, murió a la edad de 43 años por envenenamiento debido a metales pesados acumulados a lo largo de los años. Aunque descubrió muchos elementos, nunca aprendió a distinguir la curiosidad científica del suicidio. Ese químico murió por venenos acumulados, y la siguiente científica por radiación acumulada. ¿Es posible ser la única persona en recibir un premio Nobel en 2 ciencias diferentes y aún así morir a causa de tu trabajo? Marie Curie no murió instantáneamente en el laboratorio, pero cada día de su trabajo fue un experimento lento e irreversible realizado en sí misma. Llevaba radio en sus bolsillos. Admiraba su brillo. Nadie sabía que esa magia estaba literalmente destruyendo su cuerpo desde adentro. En 1934, Marie Curie murió de anemia plástica causada por años de radiación. Ella regaló al mundo la era atómica, pero su cuerpo se convirtió en la prueba viviente de su propio descubrimiento, desde la lenta acumulación de radiación hasta una muerte inevitable, pero tardía. ¿Qué puede pasar si solo una gota transparente cae sobre el guante que llevas puesto? En 1997, la química Karen Wetterhahn estaba trabajando con dimetilmercurio, una de las sustancias más tóxicas del planeta. Una gota cayó sobre su guante de látex. Karen no le dio mucha importancia. No hubo síntomas inmediatos. El problema: el dimetilmercurio no corroe el látex, lo atraviesa. Ella era una de las químicas más cautelosas, pero incluso sus medidas de seguridad resultaron insuficientes.
¿Por qué aparecieron los síntomas mortales solo 6 meses después? Después de 6 meses, Karen comenzó a mostrar síntomas neurológicos, dificultad para hablar, pérdida de visión. Los médicos intentaron salvarla con todas sus fuerzas, pero cayó en coma e inevitablemente murió. Su tragedia no fue en vano. Cambió para siempre los protocolos de seguridad para trabajar con este veneno. La siguiente situación conmocionó al mundo entero y permanece en la historia como un recordatorio de un error fatal. ¿Cómo puede una prueba de seguridad rutinaria y ordinaria conducir al mayor desastre provocado por el hombre en la historia? El accidente de Chernóbil en 1986 no ocurrió por sabotaje, sino por un experimento en el reactor realizado la noche del 25 al 26 de abril. Se suponía que los operadores debían comprobar si la turbina, después de apagarse, podía generar suficiente energía para alimentar las bombas de refrigeración antes de que arrancaran los generadores diésel. Violaron casi todas las reglas. Desactivaron sistemas de protección clave, el voltaje cayó, y en un intento desesperado por subirlo, cometieron un error fatal que llevó a un aumento incontrolado de potencia. A la 1:23 am sonó la primera explosión, seguida de una segunda que arrojó barras de grafito y combustible nuclear directamente al cielo. Las víctimas de esa noche fueron bomberos, ingenieros y una gran cantidad de civiles que ni siquiera sospechaban lo que había sucedido ni sabían de la radiación mortal que se extendía por todas partes. No murieron a manos de un enemigo, sino a manos de sus propios colegas que rompieron las reglas. La contaminación radiactiva afectó a más de 200.000 kilómetros a través de los territorios de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, así como partes de Europa. Se creó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta de energía nuclear, de la cual fueron evacuadas más de 115.000 personas, residentes de Pripyat y otros asentamientos. Es posible crear la mezcla de respiración perfecta para bucear a grandes profundidades y ser asesinado por algo que no podías predecir. Sigurd Junge, un investigador noruego. En los años 70, trabajó en el problema de la enfermedad por descompresión y la narcosis por nitrógeno, utilizando una mezcla de helio, nitrógeno y oxígeno. Su colega casi muere en la primera prueba, sufriendo un envenenamiento severo. Junge pasó años perfeccionando la mezcla. Realizó investigaciones para probar que el uso de gases inertes podía reducir el riesgo de enfermedad por descompresión en los buzos. En 1979, decidió probarla personalmente en una cámara hiperbárica, simulando una inmersión a 300 metros. La mezcla funcionó y no se sintió mal. Pero cuando comenzó a ascender, sucedió algo que nadie esperaba. Una condición médica desconocida, llamada síndrome nervioso de alta presión. Junge murió de edema pulmonar y hemorragia cerebral. Esto no fue un error, no fue negligencia, sino muerte por un fenómeno desconocido para la ciencia. Se convirtió en víctima de sus propias pruebas riesgosas. A pesar del trágico desenlace para el propio Junge, su investigación y su muerte de mártir influyeron en el desarrollo de la medicina moderna del buceo. Su caso se cita a menudo como ejemplo de un científico que sacrificó su vida por la ciencia. Imagínate que estás en las montañas a 3.000 metros, bajando a toda velocidad en bici por senderos peligrosos. Sientes las vibraciones en las manos y todo tu cuerpo está tenso. Un viento frío y racheado te golpea mientras enfrentas curvas cerradas y obstáculos con el impresionante paisaje de los picos alpinos de fondo. El downhill es un deporte súper extremo donde los ciclistas bajan pendientes empinadas a velocidades locas. Pis, Duleda, Italia. Solo, un biker famoso subió hasta un pico a 2.990 metros, justo en el corazón de los majestuosos Alpes. Andrei Stanley, que sube paisajes impresionantes en Instagram, sonreía de oreja a oreja en el video mientras se echaba la bici al hombro y mostraba un valle increíble al atardecer. Después, se metió por un camino peligroso. Parecía un juego viejo de celular, pero aquí el riesgo no era perder puntos, sino la vida. Se enfrentó solo a una parte súper empinada cuando un túnel se derrumbó desde unos 200 metros más arriba. Su cuerpo dio varias vueltas. Sufrió graves lesiones en la columna, un traumatismo craneal y una hemorragia interna. Cuando los rescatistas lo encontraron después de varias horas, estaba tirado al fondo del barranco, todavía con el casco puesto. Cerca estaban su bicicleta doblada y su teléfono, que aún tenía su última historia. En esa historia, él sonríe. Lo principal es no cometer sus errores y siempre mantener la cabeza clara. Ayrton Senna, el piloto brasileño de carreras, tricampeón mundial de Fórmula 1, que ganó 41 carreras, era conocido como un maestro de la clasificación, y la prensa le puso apodos como El Mago y Hombre Lluvia. El 1 de mayo de 1994,
se estaba corriendo el Gran Premio de San Marino, una carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Imola, Italia. Este evento quedó marcado como uno de los fines de semana más oscuros y trágicos en la historia de la Fórmula 1. Senna decía que el auto se sentía inestable sin la suspensión electrónica. Aunque su rival había chocado el día anterior, estaba decidido a seguir corriendo en Imola. En la fatídica sexta vuelta, en la curva de Tamburello, Senna, que iba líder en la carrera, hacía todo lo posible por controlar el auto inestable. En ese momento, el volante falló por la presión. La columna de dirección del coche se rompió. Senna hizo un esfuerzo heroico para frenar el coche. ¡Oh, no! Chocó contra una barrera de cemento. Su carrera terminó ahí. Las imágenes de los pilotos sacándolo del coche destrozado se volvieron virales en todo el mundo. Más tarde, una empleada de la limpieza presente en Portugal recordó cómo la novia del piloto gritó: «En realidad, esto es bueno». Por fin Ayrton llegará a casa más temprano de lo usual, pero en cuestión de minutos se dio cuenta de lo grave que era. El profesor Sid Watkins, uno de los mejores médicos de esa época, llega al lugar del accidente. El cráneo está hecho trizas y la sangre sigue saliendo de debajo del casco. El equipo médico sabe que no hay forma de salvar al piloto. Uli Emanuele, el famoso base jumper italiano, un tipo que retaba a la gravedad y al miedo. Volaba entre formaciones rocosas estrechas como un pájaro, sintiendo cada ráfaga de viento. Para muchos era un símbolo de libertad y de los límites del potencial humano. En agosto de 2016, Uli se fue a las montañas. En Suiza estaba a punto de hacer otro salto, una locura arriesgada que llevaba tiempo planeando. El lugar era perfecto. Picos afilados, gargantas estrechas y las silenciosas alturas de los Alpes. Se suponía que iba a ser otra prueba de que los humanos pueden volar, pero ni los cálculos más precisos siempre pueden con la naturaleza. Después del salto, Uli entró en vuelo, volando a más de 200 kilómetros por hora, zigzagueando entre las rocas, pero un pequeño error de cálculo, un cambio en el viento que apenas se notó en un segundo, resultó fatal. No lo logró. Ajusta la trayectoria. En un instante su cuerpo chocó contra la pared de piedra con una fuerza increíble. Uli murió al instante. Según los rescatistas, el impacto fue monstruoso. A unos 200 kilómetros por hora, Uli se estrelló contra la roca con el hombro y el pecho izquierdos. Las costillas, la clavícula y ambos brazos se hicieron trizas al instante, y los fragmentos de hueso le dañaron los pulmones. La lesión en la cabeza fue fatal. Murió en el acto, sin siquiera alcanzar a abrir el paracaídas de reserva. Se siente como si el buceo fuera más que un deporte. Es como meterte en otro mundo, un lugar sin sonidos, donde cada respiración que das es súper importante. Dejas atrás lo conocido y te sumerges en un reino de presión, frío y silencio total. Ahí no mandan los humanos, sino el agua, un paso en falso, y te recuerda quién lleva la batuta en este abismo. Yuri Lipski, un buzo experimentado e instructor, un tipo que se ha pasado la vida bajo el agua. En abril del 2000 llegó a Egipto, al famoso Blue Hole en Dahab, un lugar que atrae a buzos de todo el mundo y muchos de ellos se fueron para siempre. Yuri tenía un objetivo atrevido: pasar por el arco a 60 metros de profundidad. Pero algo salió mal. La inmersión se alargó. El manómetro seguía bajando. 70, 80, 90 metros. La presión subía, junto con los efectos mortales del nitrógeno. El mundo a su alrededor empezó a volverse borroso. Sus movimientos se volvieron lentos. La narcosis por nitrógeno le jugaba con el sentido de la orientación, y su mente se escapaba, convirtiendo el abismo en una alucinación. 115 metros. Su cuerpo dejó de obedecerle. Siguió bajando, a donde no llegaba ni un rayo de luz. Su respiración se volvió. Sus pensamientos se cortaron de repente. El mar lo reclamó, y su alma se perdió para siempre en las oscuras profundidades. Unas horas después, otros buzos lo encontraron. El montañismo es una de las actividades más extremas y peligrosas, donde la persona se enfrenta a las montañas, al clima y a sí misma. No se trata solo de llegar a la cima. Es una lucha contra el frío, la altura y la falta de oxígeno. Agotamiento. Los escaladores arriesgan sus vidas por ese momento en que, parados en la cima,
sienten que no han conquistado la montaña, sino sus propios límites. Natalia Nogovitsina, una escaladora rusa y experimentada instructora, ha enfrentado algunas de las rutas más duras y ha subido picos altos donde cada paso cuenta por milímetros, y un solo error puede ser fatal. En agosto de 2025, Natalia participó en la ascensión al pico Poveda en Kirguistán, que mide 7.439 metros, una montaña que los escaladores ponen al nivel del Everest y el K2 en cuanto a peligro y desafío. Enfrentándose a condiciones durísimas, ella subió a la cima con un grupo de montañistas experimentados, pero bajando, a unos 7.200 metros, Natalia resbaló y se rompió la pierna. Quedó prácticamente aislada de su grupo. Unos días después, las autoridades en Kirguistán lograron localizar su tienda con un dron. Durante varios días, sufrió un dolor insoportable por la pierna rota, tirada a esa altitud extrema, con un frío helado, sin comida ni agua, ondeando una banderita con las últimas fuerzas que le quedaban. Ella todavía se aferraba a la esperanza de ser rescatada. El 27 de agosto de 2025, Natalia fue oficialmente declarada desaparecida, ya que no había forma de confirmar si estaba viva o muerta. Hasta hoy no se la ha encontrado. En las películas, ser un jefe de la mafia significa trajes caros, habanos y respeto. En la realidad, es paranoia, traición y morir sobre un charco de tu propia orina. Cero romanticismo. Hoy vamos a repasar los últimos minutos de 5 de los gángsteres más famosos de la historia, desde Bonnie y Clyde hasta Al Capone. Pero uno de ellos murió de una forma tan ridícula que parece más un chiste que una crónica criminal. ¿Quién es este suertudo? Lo descubrirás al final. Ya sabes, cuando peleas con tu pareja porque nadie lavó los platos, solo recuerda a Bonnie y Clyde. Para estos chicos, una cita soñada terminaba en un tiroteo con la policía. Y una cena romántica era una lata de conserva robada en medio del bosque. Eso sí que son relaciones tóxicas. Pero hablemos en serio. Hollywood nos vendió un cuento de hadas sobre unos Romeo y Julieta con ametralladoras. Pura mierda. En la realidad, Bonnie Parker y Clyde Barrow eran unos degenerados sucios y agotados que mataban a simples empleados de gasolineras y tenderos por un par de dólares para gasolina. Hacia el final de su gira, apestaban a sudor y miedo, viviendo dentro de su auto. 23 de mayo de 1934, Luisiana. Los Rangers de Texas, liderados por Frank Hamer, los esperaron entre los arbustos durante 2 días. Hamer no iba a arrestarlos. Iba de cacería. Clyde detuvo su Ford V8 robado para saludar al padre de un miembro de la banda, a quien la policía usó como cebo. Ese fue el segundo fatal. Nada de manos arriba. Nada de tiene derecho a guardar silencio. Los Rangers simplemente apretaron el gatillo. 6 armas abrieron fuego a discreción. 130 balas. Imaginen ese sonido. El coche se convirtió en un colador en 3 segundos. Las balas atravesaron el metal, la tapicería y los cuerpos. A Bonnie y Clyde les metieron tanto plomo que cuando el funerario intentó embalsamarlos, tuvo que envolver los cuerpos en bolsas de plástico. El líquido de embalsamar simplemente se salía por los numerosos agujeros en sus trajes. Pero lo más salvaje ocurrió justo después del tiroteo. Cuando el humo se disipó, los curiosos locales corrieron hacia el coche acribillado. ¿Creen que llamaron a una ambulancia? No, sacaron navajas. La gente intentaba cortar mechones del pelo de Bonnie, trozos de su vestido ensangrentado. Alguien incluso intentó cortarle la oreja a Clyde como souvenir. Los Rangers tuvieron que dispersar a la multitud a culatazos. Vaya amor del pueblo, joder. Los habrían despedazado como si fueran recuerdos de Disneylandia. Vale, basta de pueblerinos gringos. Nos vamos a Londres. Té, galletas, la reina. Y 2 hermanos gemelos que podrían sacarte los ojos como una cucharilla de té sin derramar ni una gota de Earl Grey. Imaginen a los gemelos Weasley de Harry Potter, pero metidos en esteroides y extorsionando a Hogwarts. Londres, los vibrantes años 60. Ronnie y Reggie Cray. Estos dos tenían a todo el East End bajo un puño de hierro. De día bebían champán con lores y estrellas de cine en sus clubes, y de noche clavaban a sus competidores al suelo con clavos. Ronnie era un esquizofrénico paranoico clínico que soñaba con una ciudad utópica. Y Reggie era un hombre de negocios frío y calculador que intentaba evitar que su hermano perdiera la cabeza por completo. Creían que eran intocables, pero el sistema, como una apisonadora gigante, los aplastó lenta pero seguramente. Ambos recibieron cadena perpetua, y aquí comenzó la verdadera tortura para hombres acostumbrados a ser los reyes del mundo. Ni la silla eléctrica, ni una bala, sino el olvido. Ronnie se volvió loco definitivamente y murió en el psiquiátrico de la prisión de Broadmoor de un infarto a los 61 años.
engordó, se hinchó y perdió todo contacto con la realidad. ¿Y Reggie? Su destino es aún más irónico. Lo liberaron recién en el año 2000, pero no porque se hubiera reformado, sino porque un cáncer de vejiga se lo estaba comiendo vivo, y a las autoridades les salía más barato dejarlo morir en casa. Los hermanos Cray eran el caos. Nuestro siguiente héroe es pura gestión corporativa. Si la mafia fuera Apple, este tipo sería Steve Jobs. Solo que en lugar de despedir empleados, los enviaba al fondo del río con zapatos de cemento. Charles Lucky Luciano, el padre de la mafia moderna, fue el quien inventó la comisión, una junta directiva para criminales, para dejar de dispararse entre ellos y empezar a hacer dinero juntos. Convirtió el bandidaje en una corporación transnacional. Sobrevivió a guerras de bandas, la cárcel, intentos de asesinato. Le cortaron la garganta, pero sobrevivió. De ahí el apodo Lucky, el afortunado, e incluso a la deportación a Italia. Año 1962. Nápoles, aeropuerto. Luciano, canoso, elegante, con un traje impecable, se encuentra con un productor estadounidense. Quiere discutir el guión de una película sobre su vida. Se siente genial, es rico, es una leyenda. Estrecha la mano del invitado, sonríe, y de repente su rostro palidece. Simplemente cae como un saco de papas. Un infarto masivo. Un segundo y se acabó. El hombre que ordenó cientos de asesinatos murió preparándose para tomar un café en el aeropuerto. Los turistas se movían a su alrededor. Alguien pedía un médico, pero el gran Lucky Luciano ya estaba muerto. El destino es una perra con un sentido del humor retorcido. Puedes escapar del FBI, pero no de una arteria tapada. Luciano al menos tenía un código de honor. Nuestro siguiente personaje tenía un nivel de honor equivalente a, no sé, un condón usado. Imaginen a un tipo que da lecciones sobre lealtad a la hermandad mientras envía mensajes de texto al FBI. James Whitey Bulger, el jefe de la mafia irlandesa de Boston, el prototipo del personaje de Jack Nicholson en The Departed, Los Infiltrados. Aterrorizó la ciudad durante años, mató mujeres, estranguló a competidores con sus propias manos. Y todo ese tiempo fue el principal soplón del FBI. Entregaba a los italianos para que los federales le limpiaran el terreno. ¿Un genio? Quizás. ¿Una rata? Definitivamente. Cuando su tapadera se derrumbó, se dio a la fuga. Durante 16 años engañó a todos, viviendo en la soleada Santa Mónica con un montón de efectivo empotrado en las paredes. Lo atraparon recién en 2011. Le dieron 2 cadenas perpetuas. Parecía que todo acababa ahí. Un anciano de 89 años, silla de ruedas, fin de la historia. Pero la cárcel no perdona a las ratas. El mundo criminal tiene buena memoria. En 2018, trasladaron a Bulger a una nueva prisión en Virginia Occidental. Los guardias, accidental o deliberadamente, lo dejaron en el bloque general. 12 horas después de su llegada, 3 reclusos entraron en la celda del viejo. ¿El arma? Un simple candado metido dentro de un calcetín. Eficaz y brutal. Convirtieron la cabeza de Bulger en carne molida. Le sacaron los ojos, la marca de la mafia para los que vieron demasiado. Se rumorea que intentaron cortarle la lengua para los que hablaron demasiado. El saludo de la hermandad llegó a su destinatario medio siglo después. El soplón recibió su premio. Queda el jefe de jefes, el hombre marca. Ese caso en el que eres tan duro que no te encierran por una montaña de cadáveres, sino por ser tacaño y no pagar los impuestos de tu nuevo yate. Recuerden, la muerte y los impuestos son inevitables. Pero para Capone, la muerte resultó ser mucho menos agradable que una auditoría fiscal. Al Capone, el símbolo de Chicago, el hombre que decía, se consigue más con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable. Era el rey del mundo, pero la cárcel lo rompió, y no por la crueldad de los guardias. En Alcatraz se descubrió algo terrible. El rey de la mafia tenía una neurosífilis avanzada. La enfermedad literalmente se estaba comiendo su cerebro vivo. En prisión ya no era el temible Al Capone. Era un vegetal babeante y asustado, al que incluso los ladronzuelos de poca monta empujaban en las duchas. Cuando lo liberaron, los médicos constataron que el antiguo genio criminal tenía el intelecto de un niño de 12 años. Pasó sus últimos años en su lujosa mansión en Florida. El gran gángster se pasaba los días sentado junto a la piscina en pijama, sosteniendo una caña y pescando. En el agua clorada de la piscina. Hablaba con amigos muertos, a los que él mismo había mandado matar, y sonreía al vacío. El 25 de enero de 1947, un derrame cerebral puso el punto final. La gran bestia se había convertido en un tontito inofensivo mucho antes de su muerte física. Saltan al campo bajo el rugido del estadio.
Vemos a héroes, gladiadores modernos. Pagamos la entrada para ver el espectáculo, pero ninguno de nosotros lee la letra pequeña de sus contratos. Y ahí, entre líneas, dice: el precio de la victoria es tu vida. Hoy te voy a enseñar 6 casos en los que el estadio se convirtió en la escena del crimen. Sabemos que un rival carnicero te puede matar. Sabemos que el corazón puede fallar, pero puede matarte la propia felicidad. ¿Es posible meter un gol y morir solo porque lo celebraste demasiado fuerte? La respuesta al final del video. Todos los entrenadores sueñan con jugadores como Kanté, que corran 90 minutos sin sudar. Pero hay un matiz. Cuando el míster grita, déjate la vida en el campo, lo dice en sentido figurado, no para que llamen a la funeraria al círculo central. Año 2003, Copa Confederaciones. Marc Vivien Foé era exactamente ese tipo de caballo inmortal. 190 centímetros de puro músculo. Minuto 72 de la semifinal contra Colombia. El partido fluye lento hacia el final. Foé trota por el centro del campo. No hay nadie cerca. Sin contacto. Sin golpes. Sin gritos. Sin codos voladores. De repente, sus piernas se vuelven de trapo. Es como si la gravedad se multiplicara por 10. Su mirada se pierde, atraviesa las gradas hacia la nada. Simplemente se desploma sobre el césped, primero de rodillas, luego de cara, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Y llega un silencio que asusta más que cualquier grito. Pero no lo mató el calor, lo mató la genética. Miocardiopatía hipertrófica. Es cuando tu corazón es tan potente y las paredes tan gruesas que la señal eléctrica se pierde, como un defensa novato en su propia área. Cayó en el centro del campo, completamente solo. Los médicos intentaron arrancarle el motor durante 45 minutos, pero estaba agripado para siempre. La muerte más silenciosa de la lista. Simplemente se desconectó del juego. La medicina en el fútbol es un meme. ¿Te rompes la pierna? Échale spray mágico. ¿Conmoción cerebral? Un poco de agua en la nuca y a correr. En el caso de Giovanni Córdoba, esta medicina de curanderos y la falsa calma jugaron una broma macabra. Todos creyeron que si estás consciente y bromeando en la camilla después de que te parta un rayo, has ganado. Campo de entrenamiento del Deportivo Cali, Colombia, año 2002. El delantero de 24 años, Giovanni Córdoba, termina la sesión bajo un diluvio. De repente, una descarga brutal. Un rayo impacta directo en el césped donde está el jugador. Pánico total. Córdoba cae. Su cuerpo se sacude con convulsiones. Pero un momento después, ocurre el milagro. Los médicos lo reaniman. Abre los ojos, recupera el sentido. Sus compañeros y la prensa respiran aliviados. El héroe está bien. Lo llevan a la clínica, habla con su familia, come y planea volver a entrenar en una semana. Los médicos dan pronósticos optimistas. Está pálido pero vivo, respira solo e incluso sonríe a la cámara. Pero por dentro, su cuerpo ya estaba destruido. La descarga eléctrica no solo golpeó sus músculos. Literalmente frió sus terminaciones nerviosas y desató un proceso irreversible de descomposición celular. Pasó 3 días consciente, creyendo a los médicos, solo para morir en esa misma habitación cuando los recursos ocultos de su cuerpo se agotaron. Los porteros son una raza aparte de locos. Si a una persona normal le tiran un ladrillo, lo esquiva. El portero intenta atrapar el ladrillo con la cara para dejar la portería a cero. A veces el precio de esa portería a cero es un funeral. Año 2001. Majachkalá. Partido Anzhi contra CSKA. Balón largo hacia adelante. La pelota se queda colgada en el aire. El portero del CSKA, Sergi Perjun, sale del área al corte. Es su balón, su territorio. Pero hacia él, como un tren de mercancías sin frenos, corre el delantero Budun Budunov. Ambos miran solo el balón. Ambos han apagado el instinto de supervivencia por esa jugada. El impacto. No sonó como un golpe a una pelota. Sonó como si lanzaras una sandía madura desde un 9º piso contra el asfalto. Un crujido sordo, húmedo y nauseabundo que se escuchó hasta en la última fila. Lo más aterrador, Sergi estaba consciente. Preguntaba el resultado, bromeaba. Pero era una trampa del cerebro. Mientras hablaba, dentro de su cráneo, los vasos rotos lo inundaban todo de sangre. 10 días después, murió de edema cerebral. Tenía solo 23 años. Hay una historia que, por su brutalidad, supera todo lo que verás en este video. Spoiler: cuchillos, venganza y desmembramientos. YouTube me banea el canal al instante si pongo esto aquí. Así que he subido el contenido sin censura y sin blur a mi canal de Telegram. El acceso cuesta lo que una taza de café. El enlace está en la descripción. Es una locura total, yo te avisé. ¿Conocéis a ese tipo de defensas en las ligas amateur?
El tío con barriga que te parte los 2 tobillos y luego levanta las manos gritando: ¡Balón! ¡He tocado balón! En Indonesia, una de esas entradas limpias terminó con una condena por homicidio. Primera División de Indonesia. El delantero Akli Fairuz corre hacia la portería para cazar un rebote. El balón bota delante del portero. El meta rival se da cuenta de que no llega con las manos. En ese momento, algo hace clic en su cabeza. Decide que esto no es fútbol, es un fatality de Mortal Kombat. Sale con todo y le mete una patada voladora con la pierna recta a la altura del pecho. Los tacos de la bota entraron en el estómago del delantero como un cuchillo en mantequilla caliente. El golpe le reventó el intestino y la vejiga. Fatality. El contenido tóxico empezó a derramarse dentro de su organismo. Lo más salvaje es que sustituyeron a Akli y él se quedó sentado en el banquillo mientras dentro de él ocurría una reacción química de descomposición. Fue una muerte lenta y agónica. Murió días después entre dolores infernales por sepsis y fallo multiorgánico. Nos quejamos de los fans tóxicos que escriben basura en Instagram. Pobrecitos. En la Colombia de los 90 no existía el botón de bloquear usuario. Allí el botón de dislike era el cañón de una pistola calibre 38. Mundial de USA 94. Partido Estados Unidos-Colombia. Los colombianos son favoritos, la gente apuesta casas y vidas por ellos. El defensa Andrés Escobar, al que llamaban el caballero del fútbol por su elegancia, intenta cortar un centroamericano. Se estira en un tackle desesperado y mete el balón en su propia portería. Ese momento duró una eternidad. El portero en el suelo, el balón en la red. Andrés se tapa la cara. Sabe que no es solo un gol. Colombia queda fuera del torneo. Los narcos locales perdieron millones de dólares en apuestas y el dinero del cártel es sagrado. Andrés volvió a casa. En el parking de un bar, 3 críticos se le acercaron. 6 disparos a quemarropa. El detalle más cínico y escalofriante, el asesino, con cada vez que apretaba el gatillo, gritaba ¡Gol!, imitando al comentarista de aquel maldito partido. Disparo. ¡Gol! Disparo. ¡Gol! A Escobar no lo mató una lesión, ni una enfermedad. Simplemente lo dieron de baja, como una mala inversión en una casa de apuestas. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Puede matar la euforia? India, 2014. Peter Vyaksansuala marca un gol. ¿Conoces esa sensación? Adrenalina, subidón, eres el rey del mundo. Peter decide hacer un doble mortal hacia atrás, como ha hecho 100 veces, pero con la emoción pierde la coordinación. Aterriza con todo el peso de su cuerpo directamente sobre su cabeza. Se escucha el crujido seco y asqueroso de las vértebras cervicales rompiéndose. Cae como un muñeco. Brazos y piernas se le duermen al instante. Y aquí empieza la verdadera película de terror. En el video se ve cómo el equipo, loco de alegría, se tira encima de él para felicitarlo. Lo sacuden, le dan palmadas, pensando que está tirado de pura felicidad, besando el césped en éxtasis. Pero están sacudiendo a un chico con la médula espinal destrozada, prácticamente rematándolo con sus abrazos, celebrando su muerte. 5 días después murió. La respuesta es sí. El deporte es tan cruel que incluso el momento de tu mayor triunfo puede ser el último. Peter murió de felicidad, una felicidad que le partió el cuello. El fútbol es un juego grandioso, pero a veces, para demostrar tu lealtad, tienes que morir. ¡Feliz Año Nuevo! Esperamos milagros. Pero para los protagonistas de este video, la celebración se convirtió en una pesadilla eterna. ¿Qué duele más? ¿Ser hervido vivo en chocolate hirviendo o ser aplastado por un robot? Hoy, 8 historias reales sobre aquellos que fueron a trabajar y se encontraron con un dolor infernal. Y al final de este video, descubrirás que a veces la esperanza de ser salvado es más aterradora que la propia muerte. Imagina esto. Estás en el trabajo, rodeado del ajetreo previo a las fiestas, multitudes de gente. Solo necesitas 5 minutos de silencio. Corres a la trastienda y te subes a la parte superior de los refrigeradores para esconderte. Das un paso, tu pie resbala y caes en un hueco estrecho detrás de la pared trasera. Te quedas atascado totalmente. Gritas, pero nadie viene. Eso es exactamente lo que le pasó a Larry Eli Murillo Moncada el 28 de noviembre. Cayó en un hueco técnico de solo 45 centímetros de ancho, desde una altura de 3 metros. Quedó atrapado boca abajo. Imagínatelo, el pecho comprimido por las paredes tan fuerte que no puedes inhalar. La sangre se agolpa en tu cabeza. Los ojos se inyectan en sangre. Pero lo peor es el sonido. Compresores enormes zumbando justo al lado de tu oído. Ese zumbido monótono ahogaba sus gritos. Podía escuchar a sus compañeros al otro lado de la pared delgada haciendo planes para Año Nuevo.
Larry tardó días en morir de sed y asfixia. Su cuerpo disecado fue encontrado recién 10 años después, cuando empezaron a demoler la tienda. Básicamente, ya se había convertido en parte de ella. Ya formo parte de la tripulación. Larry desapareció en silencio, pero la siguiente catástrofe golpeó la ciudad con una ola de la que nadie pudo huir. Boston, enero de 1919. Un día de invierno inusualmente cálido. Los trabajadores almorzaban cerca de un tanque gigante con 8 millones de litros de melaza. La melaza es un jarabe dulce y viscoso, un subproducto de la producción de azúcar. De repente, se escuchó un crujido similar a una ráfaga de ametralladora. Los remaches estallaron y el tanque reventó. Una ola de 8 metros de altura se abalanzó sobre la ciudad. La densidad de la melaza es mayor que la del agua, por lo que el impacto fue como el de una losa de hormigón. No arrastraba a la gente. Les rompía los huesos al instante. Y entonces llegó la segunda fase del infierno. La melaza empezó a enfriarse, convirtiéndose en un pegamento pegajoso. La gente intentaba nadar, pero cada movimiento los hundía más, como moscas atrapadas en miel. El líquido obstruía sus narices y bronquios. Fue una muerte por asfixia dentro de un hormigón dulce. Los rescatistas tuvieron que cortar la ropa junto con la piel para poder sacar los cuerpos. La muerte pegajosa es aterradora. Pero la inevitable oscuridad es aún peor. Una noche de febrero de 1982, frente a Terranova, la plataforma petrolífera Ocean Ranger luchaba contra un huracán. Una ola rompió una ventana, dejando entrar agua a la sala de control, y el lodo salado provocó un cortocircuito en los relés de control del lastre. La plataforma comenzó a inclinarse irreversiblemente hacia la oscuridad de la noche. La tripulación quedó atrapada. El intento de evacuación se convirtió en una ejecución. El viento huracanado estrelló los botes salvavidas contra los pilares de la plataforma, haciéndolos añicos. Los que caían al agua morían de shock en minutos. Los rescatistas de un barco cercano milagrosamente engancharon un bote con un cable, pero ante sus propios ojos, una ola de 20 metros rompió la cuerda y volcó el bote. Ninguno de los 84 trabajadores vivió para ver el amanecer. Y la estructura gigante desapareció para siempre en el abismo. Así es como matan los elementos. Pero a finales del siglo XX apareció un nuevo enemigo: la tecnología. Invierno de 1979, fábrica de Ford. Robert Williams trabajaba en un almacén con un robot enorme. La máquina mostró un error y Robert subió a la estantería para acomodar unas cajas, seguro de que el robot estaba apagado. Estaba de espaldas. De repente, los sensores del robot detectaron una tarea. El brazo mecánico, de 1 tonelada de peso, comenzó a moverse suavemente, con potencia hidráulica. El golpe fue increíblemente pesado, pero el robot no lo golpeó. Simplemente continuó su movimiento, aplastando a Robert contra el estante. Para la máquina, el ser humano era solo una resistencia de materiales. La presión aumentó. Primero estallaron las costillas, perforando los pulmones. Luego el corazón fue aplastado. Robert estaba consciente, sintiendo cómo el mecanismo desalmado comprimía su pecho, hasta que llegó la oscuridad. Estuvo colgado allí 30 minutos. El acero frío mata sin emociones, pero la siguiente muerte ocurrió en un lugar que debería traer alegría. Diciembre de 2017, fábrica de confitería. La carrera antes de Año Nuevo. Natalia Nemetz trabajaba junto a un tanque con glaseado hirviendo. Al estirarse para recoger un objeto que se le cayó, resbaló y cayó dentro. El glaseado es una masa viscosa y pesada. La temperatura provoca quemaduras totales en la piel, pero lo peor estaba dentro. Las aspas de la batidora estaban funcionando en el tanque. Natalia intentó salir a nade, pero la masa espesa la arrastró bajo las hélices. Fue hervida viva y triturada al mismo tiempo. Ni siquiera pudo gritar. El chocolate caliente obstruyó su garganta al instante, quemando todo por dentro. Cuando vaciaron el tanque, solo quedaron sus zapatos. Natalia murió en el acto. Pero la historia conoce casos donde la negligencia mató a cientos de personas en total oscuridad. 6 de diciembre de 1907, Virginia Occidental. Por la mañana, 380 hombres bajaron a la mina. Un par de horas después, ocurrió lo inesperado. De repente, una explosión de metano fue tan fuerte que en la superficie descarrilaron las vagonetas. Cientos murieron al instante. Pero los sobrevivientes en los túneles lejanos quedaron sepultados. El aire se acababa. Llegó el monóxido de carbono, el asesino silencioso. Bloquea el oxígeno en la sangre. La gente se debilitaba, perdiendo la capacidad de moverse. Comprendiendo que era el fin, se sentaron en la oscuridad entre los cadáveres y escribieron cartas en trozos de papel. Querida, me estoy muriendo. Cuida a los niños. Se fueron apagando durante horas. Los rescatistas los encontraron sentados en círculo, como si simplemente se hubieran quedado dormidos. Más de 500 muertos.
Familias enteras desaparecieron en un día. La muerte silenciosa bajo tierra aterra por su desesperanza, pero hubo un caso que supera todo en nivel de horror psicológico. Enero de 1860, Massachusetts. 15 grados bajo cero. La fábrica Pemberton Mill trabaja al límite. El edificio está sobrecargado de maquinaria pesada y gente. A las 16:45 suena un estruendo parecido a un disparo de cañón. Los soportes de hierro fundido se rompen. El edificio de 5 pisos se pliega sobre sí mismo como un castillo de naipes. 500 personas quedan sepultadas bajo las ruinas en segundos. Muchos sobrevivieron a la caída, pero quedaron atrapados mortalmente por vigas y máquinas. Pedían ayuda a gritos. Toda la ciudad corrió a desescombrar. Los rescatistas encendieron lámparas de aceite, y entonces ocurrió lo irreparable. Una lámpara se resbaló de las manos de un rescatista. El vidrio se rompió. El aceite ardiendo se derramó sobre algodón seco, madera y escombros empapados de aceite. Las personas atrapadas vieron acercarse el fuego. Comprendieron que iban a quemarse vivos. Sus familiares estaban a 2 metros, pero no podían acercarse por el calor. La gente suplicaba a sus seres queridos desde fuera que los mataran para no sufrir. Uno de los trabajadores le gritaba a su amigo afuera: «Por el amor de Dios, toma un hacha y córtame la garganta, no dejes que me queme». Lo más espeluznante eran los sonidos. Cuando el fuego se acercó, los gritos se convirtieron en alaridos. Los condenados comenzaron a chillar frenéticamente. Sus voces llegaban desde el centro del incendio, hasta que uno por uno se fueron callando. Fue la muerte más atroz. Ver la salvación delante de tus narices y quemarte mirando a los ojos a tu familia. Las normas de seguridad son un reglamento escrito con sangre. Comparte tus historias en los comentarios. Planeo hacer un nuevo episodio sobre ellas. Ves cómo un sueño muere, cómo una época entera se derrumba en un solo instante. Hablaremos de los pilotos que sacrificaron todo por una oportunidad. Llegaron a la Fórmula 1, pero no les esperaba la gloria. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la tragedia más oscura en la historia de la Fórmula 1 ocurrió en 1994 y pudo haberse detenido incluso el viernes? Y la leyenda principal del deporte salió a la pista, a pesar de todas las señales, y a una velocidad enorme entró en una curva que no debería haber superado. Jules Bianchi, el futuro de Ferrari. 2014, Japón. La lluvia convirtió la pista en una peligrosa pista de patinaje. Delante está el coche de Adrian Sutil, que acaba de salirse de la pista, y una grúa de rescate de 7 toneladas. Los pilotos solicitan un safety car, pero los organizadores solo muestran 2 banderas amarillas. Bianchi se lanza hacia esta zona ciega. Su coche desaparece en la niebla y no vuelve a aparecer. ¿Qué pasó en el punto ciego de la pista que nadie vio? Bianchi hace aquaplaning a una velocidad de más de 200 km por hora. Pierde el control del monoplaza. El coche vuela directamente hacia la grúa de varias toneladas, contra la que no debería haber chocado. Pero las fuerzas G que experimenta el cuerpo del piloto superan todos los límites permitidos, comparables a caer desde un rascacielos. Aparecen los primeros informes de un gravísimo accidente. Bianchi permaneció en coma durante 9 meses. Su muerte en 2015 fue la primera en 2 décadas. La razón no fue un error del piloto, sino una cadena de decisiones negligentes, incluida la ausencia de un safety car y la ubicación de equipos en una zona peligrosa, lo que llevó a la regla de las 4 horas, que limita las carreras antes del anochecer. La FIA admitió que el accidente podría haberse evitado, pero Bianchi no fue el único al que mató la negligencia. Roger Williamson, 1973, segunda carrera. Sandboard. Su coche vuelca y se incendia. Está vivo, está gritando, pero la carrera no se detiene. Su amigo se detiene para salvarlo, pero no puede. ¿Por qué? El fuego se intensifica. David Purley, su amigo, el único que se detuvo, salta de su monoplaza. Desesperado, intenta voltear él solo el coche de 500 kilogramos. Grita pidiendo ayuda a los comisarios, pero están indefensos. No tienen ni herramientas ni trajes ignífugos. Se quedan a un lado, conteniendo la multitud, mientras Roger se asfixia. La agonía dura 8 minutos insoportables, mientras el fuego quema la cabina. Un camión de bomberos, que salió del extremo opuesto de la pista, llegó demasiado tarde. Williamson se asfixió con el humo. Su muerte, que podría haberse evitado, se convirtió en un símbolo de indiferencia y condujo a la aparición de trajes ignífugos para los rescatistas. Pero no solo la falta de ayuda mataba, a veces el propio equipo mataba. Tom Price, Gran Premio 1977. 2 comisarios sin entrenamiento, debido a una mala comunicación, deciden cruzar corriendo la pista. Uno de ellos es atropellado por el coche de Price, pero el extintor del comisario sale volando. ¿Qué le pasó a Price después de que este objeto pesado le volara la cabeza? Price acelera a 270 km por hora. Atropella al comisario. En ese momento,
el extintor de 18 kilos se desprende del cuerpo del comisario y golpea la cabeza de Price a la velocidad de una bala. El monoplaza vuela 700 metros con el piloto muerto al volante, como un fantasma, hasta que choca contra el coche de otro piloto, destruyendo por completo ambos vehículos con el impacto. El golpe del extintor mató a Price al instante. Fue una doble muerte causada por la ausencia de banderas y la negligencia en la capacitación de los comisarios, que no entendían las reglas básicas de seguridad. Pero si Price murió por un proyectil, a Ronnie Peterson lo mató un error médico. Ronnie Peterson, 1978, Monza. En la salida de la carrera, debido a una señal prematura, se produce un accidente masivo. 10 coches destrozados. La leyenda Ronnie Peterson, que sigue vivo, está sentado en el monoplaza en llamas. Pregunta, ¿por qué no pudo salir aunque seguía vivo? ¿Y qué lo mató realmente? La colisión ocurrió debido a una salida prematura que se dio por error. El coche de Peterson se incendió. Está vivo, pero sus piernas están atrapadas. James Hunt, su amigo cercano, se lanza al fuego y lo saca de las llamas. Peterson es llevado al hospital. Sus heridas no son mortales, pero son numerosas. 27 fracturas en las piernas. ¿Por qué esto resultó en la muerte? Debido a una espera de 6 horas para la cirugía y la negligencia de los médicos que esperaban un mejor momento, Peterson desarrolló una embolia grasa. Murió por la mañana. Sobrevivió al fuego, pero fue asesinado por la lentitud de los médicos y un procedimiento de salida mal organizado. Pero hubo pilotos que no sobrevivieron y fueron asesinados por el propio coche. Riccardo Paletti, 23 años. Por fin, su debut en Canadá. En la salida de la carrera, Pironi cala el motor. Paletti lo embiste a 180 km por hora. Su coche explota instantáneamente. El tanque de combustible se rompe. El fuego estalla hacia afuera. Está atrapado dentro de una bola de fuego. Su rescate parecía imposible. ¿Logrará salir? El impacto fue tan fuerte que la columna de dirección literalmente se incrustó en su pecho, dañando su corazón y grandes vasos sanguíneos. Los rescatistas luchan por su vida, pero se dan cuenta de que es una lesión interna. Paletti murió a causa de sus heridas. Muerte a los 23 años. Su trágico debut se convirtió en una lección sobre la importancia de que la columna de dirección sea deformable. Pero, ¿y si el propio piloto provocó su muerte para aumentar sus posibilidades de supervivencia? Jochen Rindt domina la temporada de 1970. En Monza, su Lotus se rompe a 250 km por hora. Choca contra la barrera, pero no murió por el impacto. Murió porque él mismo se desabrochó una parte del cinturón de seguridad. ¿Por qué hizo esto? ¿Y en qué resultó? Rindt no se abrochó el cinturón inguinal porque temía al fuego más que al impacto, y quería salir del coche más rápido en caso de incendio. Pero cuando el Lotus se estrelló contra la barrera mal asegurada, Rindt se deslizó por debajo del cinturón que había dejado puesto y recibió un golpe mortal en el borde del volante. Él mismo eligió este riesgo fatal, basado en el miedo. Rindt, que quería dejar el deporte por su hija, se convirtió en el único campeón mundial póstumo en la historia. Esta muerte llevó a una revisión del diseño de los cinturones de seguridad, convirtiéndolos en cinturones de 5 puntos. Pero todo esto es solo un preludio del fin de semana más negro. Senna y Ratzenberger. Gran Premio de San Marino 1994. Viernes. Rubens Barrichello sobrevive milagrosamente. Sábado. Roland Ratzenberger muere a una velocidad de más de 300 km por hora. Senna llora. Exige una reunión urgente de los pilotos y no quiere correr. El domingo por la mañana, su médico, Sid Watkins, le ruega que abandone el deporte. ¿Por qué la leyenda tomó la salida cuando todas las señales gritaban peligro? Senna toma la salida. En la séptima vuelta, su coche pierde el control en Tamburello a una velocidad de más de 300 km por hora. ¡Oh, no! Choca contra el muro. El impacto inicial no fue fatal, pero una barra de suspensión perfora su casco. Los pilotos se sintieron traicionados por la dirección de la Fórmula 1, que no canceló la carrera a pesar de 2 accidentes terribles. Senna fue declarado muerto unas horas más tarde. ¿Por qué no se anunció su muerte de inmediato y por qué la gente cree que la tragedia pudo haberse detenido incluso el viernes? Según la ley italiana, si un piloto muere, la carrera debe ser cancelada. Pero la Fórmula 1 tenía intereses económicos demasiado grandes y no quería perder millones en transmisiones. Senna fue declarado muerto solo después de que terminó la carrera para evitar problemas legales multimillonarios por la cancelación. Desde la muerte más rápida y pura inventada en el siglo XX, hasta una época en la que el grito de una persona era como música para los verdugos en la antigua Sicilia. Jean-Baptiste, Francia, siglo XIX. Un soldado condenado por un tribunal militar por deserción. Su destino era típico en esa época.
Fusilamiento, considerado rápido y honorable. Al amanecer, el patio del cuartel se llena con el olor a tierra mojada y pólvora. Un oficial camina entre las filas, revisando las armas. La grava cruje bajo sus pies. Jean-Baptiste se mantiene firme, con la mirada fija más allá de los muros de la fortaleza, donde aún flota el humo de las fogatas. El oficial lee la sentencia corta. Un silencio pesado cae sobre la multitud. Un pañuelo tapa los ojos, unas respiraciones profundas, y el mundo se convierte en espera la orden. Un instante, y la sala estalla con un fuerte disparo. El aire tiembla. Los pájaros salen volando de los tejados. Todo queda en silencio tan de repente como empezó. La gente se va despacio, como si no quisieran aceptar que ya terminó. Thomas, Estados Unidos, siglo XX. Un carpintero condenado por asesinato. Su ejecución es para mostrar el progreso humano. La habitación está iluminada por un tenue resplandor de lámpara. El olor a ozono y cobre pica en las fosas nasales. Las paredes están pintadas de gris. El suelo brilla por la cera. Lo llevan adentro en silencio. Solo se escucha el crujir de las botas y el zumbido lejano de un generador. Lo sientan, ajustan las correas. Le ponen una esponja mojada en la frente. Sobre ella, un casco con cables. El sacerdote dice una oración. El fiscal mira sus papeles, como si tuviera miedo de mirar al hombre. Un clic. La luz parpadea. Al principio, silencio, y luego, un zumbido bajo. Parece que ya terminó, pero las lámparas vuelven a encenderse de golpe. La segunda ronda. El cuerpo se estremece. El olor a ozono se intensifica. La máquina falla. Cuando todo queda en silencio, los operadores se apartan. Nadie dice ni una palabra. La silla eléctrica se ha convertido en un reflejo de la era de las máquinas. María. Tiempos modernos. Una joven condenada por un crimen que todo el país está debatiendo. La sala es estéril, paredes blancas, el zumbido tranquilo de las lámparas, el sonido del gotero. La gente observa desde detrás del cristal. Funcionarios y médicos. Ella ajusta con firmeza las suaves correas. Las agujas se clavan a la perfección. 3 jeringas están sobre la mesita de noche. Todo está según el protocolo. El doctor susurra, pero sus palabras se pierden entre el zumbido del aire acondicionado. María mira al techo con calma. Su rostro refleja tranquilidad, como si hubiera esperado este momento por mucho tiempo. La primera inyección calienta sus venas. La segunda ralentiza su respiración. La tercera detiene su corazón. Todo pasa en menos de 1 minuto. La cámara captura el momento, el documento, la firma, el sello. Da miedo, pero es solo el comienzo. Las próximas ejecuciones serán otra cosa completamente distinta. Serán más duras y aún más aterradoras. Y al final te espera un castigo. Si tuvieras que enfrentar una ejecución, podría ser algo así. Jacqueline, París, 1793. Hija de un funcionario del gobierno, acusada de traicionar a la revolución. La gente murmura. La plaza está llena de carteles y banderas. La guillotina está justo en el centro alrededor. Vendedores de pan plano. Niños tirando de las mangas de sus madres. Parece una fiesta. Jacqueline sube. Pasos. Ojos cerrados, labios susurran una oración. El baterista marca un ritmo hueco y el silencio, poco a poco, se apodera de la multitud. La cuchilla de gelatina brilla al sol. Su frío resplandor refleja las caras de los que vinieron a mirar. El verdugo revisa el mecanismo, inclina la cabeza y cruza su mirada con la de ella. La cuchilla cae. Un sonido metálico agudo y el roce de la tela. La multitud se queda paralizada. Luego estalla en aplausos. La gente grita, ¡Viva la República! Tamasina, Inglaterra, siglo XV. Una chica sencilla atrapada robando una barra de pan. Es época de hambre y frío. La plaza huele a humo y cerveza. La gente se ha juntado como si fuera una feria. El verdugo bromea. Los niños se ríen. Nadie piensa que en 1 minuto habrá silencio. Tamasina está descalza, con las manos atadas. Le dan la oportunidad de decir una última palabra. Ella solo asiente. La soga se aprieta alrededor de su cuello. El viento despeina su cabello. El cielo está bajo, como si se preparara para cerrar los ojos. La caja bajo sus pies desaparece. Unos segundos, y el mundo se quedó en pausa. El sol asomó lentamente entre las nubes, iluminando lo que quedaba. Elizabeth, Alemania, siglo X. Una sirvienta acusada de brujería. Su ejecución fue una purificación por fuego. La plaza olía a palma y pez.
Cientos de ojos la rodeaban, cada uno buscando pruebas para justificar sus creencias. El sacerdote predicaba. Elizabeth callaba. Sus lágrimas se secaron antes de que juntaran la leña. Las llamas prendieron. Desde abajo, lenguas de fuego se alzan hacia el cielo. Reflejadas en los ojos de la multitud, la gente se persigna. Algunos lloran, otros susurran. Se lo tiene merecido. Mientras el humo sube, la figura desaparece, dejando solo el olor a humo y una sensación de santidad que en realidad no existía. La lección: quemar en la hoguera es un símbolo del miedo, disfrazado de fe. Remigi, Alemania, siglo XV. Un exsoldado que se volvió bandido. Todos lo conocían, le tenían miedo, pero también lo respetaban. El olor a carne asada se mezcla con la anticipación. La rueda está en el centro, gigante, negra, pesada. Remigi mira al cielo en silencio. No discute, no pide perdón. El tiempo parece estirarse. Los golpes de los verdugos caen al ritmo. La gente reacciona. Algunos se ríen, otros rezan. Cuando todo se calma, el sol se pone y una larga sombra de la rueda se extiende por la plaza. La gente se dispersa, dejando atrás el silencio y el latido de sus propios corazones. Y una sociedad que busca justicia a través del sufrimiento pierde su alma, cada vez más lento. Anaxilas, Sicilia antigua. Un artesano acusado de insultar a las autoridades. En la plaza hay un toro de bronce, brillando bajo el sol. Debajo, apilaron leña. La gente sabe lo que va a pasar. El metal emite un zumbido bajo. Adentro, hay un espacio vacío donde lo tienen encerrado. La multitud contiene la respiración. Prenden fuego. El sonido se vuelve un extraño aullido desgarrador. La gente escucha, sin darse cuenta de que están oyendo una voz viva. Cuando todo se calma, el toro brilla como una estatua nueva. Imagina que eres un trabajador en una planta de reciclaje de basura, rodeado por el estruendo del metal y el olor a aceite de máquina. Sientes un fuerte cansancio en las piernas, dolor de espalda y agotamiento moral. Y estás terminando el mantenimiento de una prensa industrial, de pie en su interior. Y de repente, oyes cómo se activan los mecanismos. Las paredes comienzan a cerrarse rápidamente. Reino Unido, 2017. Dale McLaughlin, de 23 años, trabajaba en la empresa H&A Recycling. El día de la tragedia, la planta parecía un escenario de caos. Los empleados grababan videos, corrían con las carretillas elevadoras, hacían drift entre las prensas y saltaban sobre montones de basura. Podría parecer una broma, un juego, diversión, pero esa vez todo terminó en tragedia. Dale estaba realizando el mantenimiento de una prensa industrial. Estaba revisando el mecanismo cuando uno de sus colegas, que no había recibido la formación adecuada, encendió la máquina. El metal se comprimió. Engullendo al hombre en un segundo, Dale quedó atrapado dentro y ya no pudo escapar. Aparentemente nadie esperaba que la máquina se activara. En ese momento, el sistema de seguridad no estaba activo. Nigeria. El océano ruge. Una tormenta azota la costa. El buque Yascon 4 volcó y el marinero Harrison O'Keefe quedó atrapado bajo el agua a 30 metros de profundidad. Allí no hay luz, no hay aire, solo una pequeña burbuja de oxígeno y oscuridad total. Durante 3 días, Harrison vivió en ese confinamiento, oyendo cómo sobre él se silenciaban los gritos de sus compañeros. Uno tras otro, el agua engulló a los hombres. Cuando los buzos lo encontraron, era el único superviviente. Todos los demás murieron, incluso las personas mejor preparadas, al enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. Rusia, 2021. Yulia Sokina, de 34 años, trabajaba en una cinta transportadora, trasladando carcasas de pollo de una sección a otra. De repente, la máquina la arrastró instantáneamente hacia adentro. Sus colegas intentaron detener el mecanismo, gritaron, arrancaron los cables, pero nada ayudó. Yulia murió en el acto. La investigación reveló que el equipo carecía de la cubierta protectora y que la dirección violaba flagrantemente las normas de seguridad. Esta tragedia se convirtió en un símbolo de que ignorar las reglas elementales de seguridad laboral. China. Mañana, el sol apenas se eleva sobre el condado de Lin, provincia de Hunan. En la fábrica Grand Final Fireworks se realiza una carga habitual. Los trabajadores ríen, se gritan entre ellos, alguien fotografía el cielo, el silencio lo rompe un destello, y luego una explosión ensordecedora.
El fuego envuelve instantáneamente el almacén donde se guardaban miles de cajas de material pirotécnico. Cada estallido subsiguiente detona las cajas vecinas, convirtiendo la fábrica en una tormenta ígnea. En las cámaras se ve cómo las llamas se elevan por encima de los edificios. Cientos de chispas caen sobre la tierra y el humo se ve a decenas de kilómetros de distancia. El calor era tal que las ventanas de las aldeas cercanas estallaron por la presión. Ese día murieron 9 personas. Decenas sufrieron quemaduras y heridas. Los bomberos combatieron las llamas durante varias horas, pero la fábrica quedó completamente destruida. Más tarde se supo que los dueños de la fábrica habían violado las normas de seguridad durante muchos años. Almacenaban materiales explosivos sin permiso. Florida, Estados Unidos. 2012. Lawrence Davis, de 20 años, consiguió un trabajo temporal en la planta de Bacardi. En su primer día estaba limpiando cristales rotos debajo de una máquina empaquetadora. Parecía una tarea ordinaria, pero el operador encendió el equipo sin cerciorarse de que no había nadie debajo de la máquina. La plataforma con las cajas de ron se desplomó directamente sobre Lawrence. Murió instantáneamente. La investigación reveló graves violaciones de las normas de seguridad. No existía formación para los empleados. El sistema de bloqueo de maquinaria no se utilizaba. Esta muerte se convirtió en un amargo recordatorio. Incluso un simple lugar de trabajo puede volverse mortalmente peligroso. Brasil. Edmar Oliva, de 35 años, participaba en el proyecto vial Chau Paeira. La apisonadora se movía casi sin hacer ruido. El motor era silencioso, por lo que el acercamiento de la máquina pasaba desapercibido. Edmar estaba demasiado cerca de su trayectoria. Se dio cuenta de la apisonadora demasiado tarde e intentó saltar, pero la máquina lo arrolló, matándolo. El proyecto fue suspendido después de la tragedia, pero la muerte de Edmar se convirtió en un símbolo de cómo incluso la maquinaria habitual en un trabajo cotidiano puede matar en un instante. 29 de enero de 2024, Perú. Justo durante un turno en uno de los talleres de PepsiCo, ocurrió una potente explosión. Un tanque de aguas residuales, utilizado para lavar patatas, reventó desde dentro. La presión fue tan grande que el muro de hormigón del taller explotó hacia afuera y una ola turbia arrasó con todo a su paso. La gente no tuvo tiempo ni de gritar. El torrente de agua sucia arrastró a 3 empleados. Uno de los supervivientes, Wilmer Martínez, contó más tarde que parecía como si todo un océano se les hubiera caído encima. Las calles cercanas a la planta estaban inundadas de líquido residual hasta los tobillos, y los residentes locales huían presas del pánico. La causa de la explosión no está del todo clara. Algunos expertos hablaron de presión interna, otros de posible sabotaje. La compañía apenas comentó la tragedia. China. Planta industrial. Un brazo robótico, diseñado para trabajar con precisión en piezas, se descontroló repentinamente. El brazo mecánico agarró al operario y lo aplastó contra la máquina. El sistema de seguridad no funcionó. No hubo bloqueo automático ni desconexión de emergencia. Los colegas corrían desesperados a su alrededor, pero no pudieron ayudar. El hombre murió, atrapado entre el acero y el sistema hidráulico por el brazo del robot que debía facilitar el trabajo, no matar. Turquía, 2014. Una excavadora estaba en el fondo de una zanja. Sobre ella colgaba una pared inestable de tierra. La tierra se desmoronó por completo, enterrando la máquina y al operario. Gritos, estruendo, polvo. Los demás trabajadores huyeron presas del pánico. Cuando todo se calmó, la máquina yacía bajo los escombros y el hombre que quedó bajo el derrumbe no sobrevivió. El video se convirtió en una advertencia. La tierra no perdona errores. Un paso en falso. Ciudad de Guizhou, China. Un día normal en un almacén donde los trabajadores discutían sobre la mejor manera de apilar espuma. 2 hombres discuten. Uno de ellos se aparta hacia la pared, con irritación y rabia en los ojos. Saca un encendedor, se acerca al montón de espuma y le prende fuego. Ni siquiera sabía que el material estaba impregnado de gas butano explosivo. El fuego prende instantáneamente, convirtiéndose en una antorcha gigantesca. Las llamas envuelven la estancia, y el hombre, aterrorizado, intenta apagarlas con las manos, pero es en vano. El fuego se extiende por el almacén a una velocidad increíble, explotando con más fuerza. La grabación de la cámara de vigilancia muestra cómo las lenguas de fuego salen al exterior, y los trabajadores huyen en pánico. El humo se eleva varios kilómetros. Según informes oficiales,
Una persona murió, varias sufrieron quemaduras. La policía arrestó al pirómano. Confesó que lo hizo por curiosidad. El deporte no es salud. Es un contrato firmado con sangre, donde la letra pequeña detalla el riesgo, tu vida. Vemos las medallas, pero no vemos las aortas rotas ni los cuerpos hervidos vivos. Hoy les voy a mostrar 6 casos donde el estadio se convirtió en un matadero. Dale Earnhardt Sr., NASCAR. Un deporte donde tipos duros giran a la izquierda durante 4 horas seguidas. En serio, si giras a la derecha, o estás borracho o ya estás volando contra un muro. Pero ese día a nadie le dio risa. NASCAR son carreras de autos, tipo Rayo McQueen, solo dando vueltas en círculos. ¿Se lo imaginan? Imaginen el rugido de 40 motores sacudiendo la tierra. El olor a goma quemada y combustible de alto octanaje. Es Daytona, 2001. Todos los ojos están puestos en la leyenda de Intimidator, el intimidador, Dale Earnhardt. Va tercero, pero su propio equipo ocupa los 2 primeros lugares delante de él. Uno de esos autos lo conduce su hijo, Dale Jr. En ese momento, Earnhardt toma una decisión fatal. Deja de ser corredor. Se convierte en padre. Ve a una manada de rivales furiosos acercándose a su hijo por el retrovisor y decide convertirse en un escudo. Deliberadamente se cruza en la pista, bloquea el carril, literalmente tira su coche bajo las ruedas de los perseguidores, negándose a dejarlos pasar a su hijo. Sobre mi cadáver, ese fue el mensaje en sus maniobras. Y el destino aceptó el reto. Un ligero toque en los parachoques, 1 milímetro de error. El coche del intimidador, tras perder el control luchando por la victoria de su hijo, hace un trompo y vuela directo contra el muro de concreto. Desde fuera el impacto pareció menor, pero la física dentro de la cabina contó otra historia. Cuando frenas así de seco, una cabeza pesada dentro de un casco sigue volando hacia adelante. Ocurre un efecto de latigazo cervical brutal. La base del cráneo de Earnhardt se partió como la cáscara de un huevo. Las vértebras de su cuello literalmente se arrancaron del cráneo por dentro de la piel. Murió al instante, con los ojos abiertos. Le regaló la victoria a su hijo a costa de su propia vida. Vladimir Smirnov. Esgrima. Un deporte para gente que de niños amaba darle a las ortigas con un palo, pero crecieron y decidieron hacerlo con elegancia y en mallas blancas. Parece seguro, ¿no? Vas blindado como un caballero, y el florete pesa casi lo mismo que un pincho de barbacoa. Pero en 1982, en Roma, este deporte seguro mostró los dientes. Vladimir Smirnov está en la pista contra el alemán Matthias Behr. Behr hace una estocada brusca, la hoja de acero se parte y atraviesa el protector de pecho de Smirnov. Se forma una astilla dentada, afilada como una navaja. Por inercia, ese pico de metal vuela hacia arriba, atraviesa la malla de acero de la máscara como si fuera una servilleta. Entra justo en la cuenca del ojo izquierdo. La inercia clava 14 centímetros de acero frío directo al cerebro de Smirnov, convirtiendo su materia gris en puré. Vladimir colapsó sin hacer ruido. Las máquinas mantuvieron su corazón latiendo unos días. Pero la persona ya no estaba. Un pedazo de metal destruyó una personalidad en una fracción de segundo. Flo Hyman, voleibol. Aquí el peligro principal es que te den un balonazo en la cara y te conviertas en meme de TikTok. O enredarte con tus propias piernas largas. Aquí no suelen darte puñetazos en la mandíbula. Japón, 1986. La estrella, Flo Hyman, está en la cancha. Por fuera todo parecía normal, pero dentro de su cuerpo había una bomba de tiempo. Flo tenía síndrome de Marfan sin diagnosticar. Su aorta, la tubería principal que bombea sangre, estaba fina y estirada como la cámara de una bici vieja. Por el esfuerzo, la pared del vaso simplemente no aguantó. La aorta estalló con el efecto de una manguera rompiéndose bajo alta presión. Se deslizó silenciosamente al suelo. Desde las gradas parecía un desmayo leve, pero dentro de su pecho había una tormenta de sangre. Su corazón no bombeaba sangre al cuerpo, sino a la cavidad torácica, inundando sus pulmones. Se estaba muriendo, ahogándose en su propia sangre desde dentro, mientras los médicos buscaban un pulso que ya no existía. Frank Crippen. Natación en aguas abiertas. Es como la natación normal, solo que no ves el fondo. El agua sabe a lágrimas de perdedores y el baño está en todas partes a tu alrededor. Romántico. EO, 2010. Los organizadores decidieron hacer un experimento infernal. La temperatura del agua superaba los 30 grados Celsius. No era una carrera. Era una olla gigante de sopa a fuego lento, donde los ingredientes eran personas vivas. El estadounidense Frank Crippen estaba nadando al límite. El problema es que en el agua
El cuerpo no puede sudar para enfriarse. Su organismo literalmente empezó a hervir por dentro, como un huevo pasado por agua. Su sangre se espesó, sus músculos fallaron y su cerebro se derritió del calor. Empezó a perder la conciencia, tragando lodo caliente y salado. Se hundió y nadie se dio cuenta. La carrera siguió. Mientras yacía en el fondo, su cuerpo seguía sobrecalentándose incluso después de muerto. Cuando lo sacaron, era un caparazón sin aliento, destruido por el golpe de calor. Muerte en soledad, oscuridad y agua hirviendo. José Flores, carreras de caballos, el único deporte donde el atleta pesa menos que la montura, y todo el trabajo lo hace un animal que se asusta de sus propios pedos. Y la gente apuesta dinero en esto. Pensilvania, 2018. El veterano José Flores vuela hacia la línea de meta, velocidad 60 km por hora. De repente la pata delantera de su caballo se rompe con un crujido asqueroso. Flores sale volando de la silla y se revienta la cabeza contra el suelo. Pero eso fue solo el aperitivo. La carcasa de media tonelada de su propio caballo se desploma sobre él, aplastándole las costillas y la pelvis. Y justo detrás de ellos viene el resto de la manada. Los caballos no frenan, cascos pesados, herrados en metal, empiezan a zapatear sobre el cuerpo ya roto de José. Lo convirtieron en carne de hamburguesa ahí mismo en la pista. Traumatismo cráneoencefálico, columna hecha polvo, órganos revueltos. Los médicos intentaron recomponerlo como un rompecabezas, pero las piezas ya no encajaban. Simplemente fue pisoteado hasta la muerte en su lugar de trabajo. Adam Johnson, hockey. La única forma legal de sacarle los dientes a un hombre delante de sus hijos y recibir solo 2 minutos en el rincón de la vergüenza, penalty box, bajo el aplauso estruendoso del público. Sheffield, Inglaterra, octubre de 2023. El delantero Adam Johnson entra en la zona rival a gran velocidad. Una jugada rutinaria se vuelve una pesadilla en una fracción de segundo. Un defensor pierde el equilibrio tras un choque y su pierna sale disparada hacia arriba al caer. La cuchilla del patín, afilada como una navaja, le rebana la garganta a Adam Johnson a toda velocidad, cortando la arteria carótida. Y en ese momento, los espectadores ven algo que los aterroriza hasta la médula. Una fuente de sangre escarlata sale disparada de su cuello, empapando su uniforme blanco y el hielo. Intenta tapar la herida con la mano, pero la sangre brota entre sus dedos, dejando un rastro rojo espeso tras de él por toda la pista. El hielo blanco de la arena se convirtió en un matadero, mientras los médicos, frente a fans que lloraban, intentaban en vano detener el flujo de vida que se escapaba por el agujero en su cuello. Adam murió desangrado, sin llegar siquiera al quirófano, dejando atrás solo una mancha sangrienta en el centro de la pista. Toda esta gente dio su vida por la oportunidad de ser los mejores, y yo di una semana de mi vida para crear este video. Espero haberme ganado tu like y tu suscripción. Comparte esto con tus amigos y mira estos videos. Las historias ahí son aún mejores.